Excelente. Entonces, ahora vamos a trabajar con el proceso de la integración de los estados financieros, ¿cierto? Cómo los conectamos y hacemos que interactúen entre ellos y finalmente lo que hacemos es cerrar el modelo para efectos de proyección. Muy bien. Para hacer eso, lo primero que hay que decir es que normalmente solemos pensar que cuadrar los estados financieros es muy difícil, que es súper complicado, que nos enreda, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que si nosotros miramos, pues los estados financieros ya vienen organizados. O sea, si nosotros partimos del último que tenemos acá, observen que acá igual es el activo al pasivo más el patrimonio. Lo que quiere decir que nuestro trabajo no es organizar o cerrar los estados financieros, sino es más bien hacer que no se desordenen. Y para hacer eso necesitamos tener básicamente un marco o un proceso sistemático que nos permita incorporar operaciones de una forma sencilla, práctica y que nos facilite el proceso hacia adelante, respetando ese principio de igualdad que existe entre el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si vamos a partir de la lógica de que los estados financieros están organizados y van a darse cuenta que por eso es que esta configuración con todos los estados financieros en la misma hoja funciona muy bien, entonces lo primero que yo tendría que hacer es básicamente copiar los del año anterior y pegarlos al año siguiente. Voy a pegarla aquí con fórmulas, ¿sí? Entonces, al pegarlo con fórmulas, lo que hago es básicamente trasladar lo mismo que tenía antes, ¿cierto? Exactamente lo mismo que tenía antes, todo igualito. Y como pueden ver, pues naturalmente está cuadrado, ¿cierto? Todo debería estar cuadrado porque estamos trayendo lo mismo. Ah, perdón, acá me faltó este. Estamos trayendo exactamente la misma información con las mismas fórmulas, entonces todo tiene que cuadrar exactamente igual. Bien, el primer reto que tenemos, el primer reto que vamos a tener es que los podamos conectar, ¿cierto? Pero, teniendo cuidado o con el siguiente reto, y es que, ¿qué pasa si en el siguiente año no hay operaciones, ¿cierto? Entonces, tenemos en ingresos cero, en costos tenemos cero, en beneficios de empleados tenemos cero, otros gastos también aquí tenemos cero, aquí estos otros que tenemos acá, ingresos financieros están acá sumados, también les vamos a poner acá en cero, estos que están aquí sumados también les vamos a poner aquí en cero, estos en cero, listo, muy bien, ya tenemos todo en cero. Entonces, si nada más ha cambiado y no hemos tenido operación, pues tampoco deberíamos tener acá ni depreciaciones ni amortizaciones, ni intereses, ni ninguna de estas variaciones acá de capital de trabajo, ¿cierto? No deberíamos tener ninguna compra de propiedad, planta y equipo, no debería tener movimientos en la parte de financiación, ¿cierto? Ninguno de estos se mueve, ninguno de estos está formulado, pues ninguna de estas cosas aquí se mueve, tampoco tenemos cambios en estos, en los pasivos, ¿cierto? Tampoco tenemos acá movimientos por este lado. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que esto está bien organizado? Entonces, lo primero es que tenemos que conectar los estados financieros, ¿cierto? De tal manera que si yo pongo acá unas ventas cualquiera, ¿cierto? Vamos a inventarnos acá un valor, 200, tal. Debería aparecer acá en las utilidades, ¿cierto? Es la naturaleza de lo que hemos venido estudiando. Muy bien. Entonces, ¿qué debería pasar acá? Estas utilidades que están acá las vamos a quitar, ¿cierto? Y fíjense que ahí el modelo se me descuadra. ¿Por qué se me descuadra? Porque yo tengo que reconocer las utilidades acumuladas que provienen del periodo anterior, ¿cierto? En este periodo es cero, pero estas utilidades acumuladas deben reflejar el incremento de las utilidades del periodo anterior. Entonces debo sumar aquí a este las ganancias acumuladas que tengo por la controladora en esta línea y en esta tengo que sumar las que son diferentes a las de la controladora. Estas las ganancias acumuladas distintas a las de la controladora, que son de la
no controlado. ¿Listo? Y acá, bueno, acá había un error porque acá debemos partir de este mismo valor, ¿cierto? Y al partir del mismo valor le sumamos las de la no controladora. ¿Listo? Y ahí ya me da exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces ya he cuadrado el estado de resultados con la utilidad. Miren que si yo acá pongo cualquier valor, no importa el que yo ponga en las ventas, no importa lo que yo ponga en los costos, siempre está cuadrado, ¿cierto? Pero acá no estamos viendo la utilidad. Entonces, ¿dónde deberíamos ver la utilidad? Entonces, fíjense que acá esta utilidad debe venir acá, ¿cierto? Entonces vamos a traer esta utilidad, la vamos a traer de aquí. Listo. Y todavía nos falta un componente, se nos está descuadrando algo, porque si estamos generando acá una utilidad, ¿cierto? Entonces esa utilidad debería de reflejarse en la caja, pero no la estamos reflejando. ¿Por qué no la estamos reflejando? Porque este saldo final, fíjense ustedes, no es igual a este saldo de aquí. Entonces, ¿qué nos falta? Conectar la caja. Entonces debemos conectar que la caja del balance sea igual a esta caja final. Y ahí ya estamos cuadrados. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí ya cuadré las utilidades. Y fíjense que no importa el valor que yo ponga en los costos de ventas, no importa los que ponga aquí. Acá siempre voy a tener las utilidades del periodo. Después hacemos la desagregación para esta parte controladora y no controladora, que igual podríamos tenerla o no, pero lo discutimos más adelante. Y fíjense ustedes que no importa el valor que yo ponga aquí. Yo puedo poner acá el que yo quiera, acá el que yo quiera, aquí el que yo quiera, acá el que yo quiera, y al final seguimos cuadrados. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que nos ha quedado bien lo que hemos hecho en esta sección. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a volver a dejar esto aquí en ceros para que no nos genere ningún ruido. Y aquí es muy importante ir haciendo cada cosa paso por paso para que después no nos vayamos a confundir. Miren que si no tenemos operación, la caja sigue igual, la utilidad es cero. En el estado de situación financiera reflejamos una utilidad de cero y el resto del balance está cuadrado. Una vez ajustada la parte de las utilidades retenidas que se incrementan por la del periodo anterior. ¿Listo? Muy bien. Pero observen que los cambios en el estado de resultados no son los únicos. Yo tengo que asegurarme que también las otras cosas que cambian en el estado financiero, sea en el de situación financiera o en el estado de resultados, también se reflejan adecuadamente en la caja, en el flujo de efectivo, porque eso no lo hemos conectado. Entonces vayamos aquí línea por línea mirando lo que tenemos que ajustar. El primero de estos es la depreciación. Entonces observen que la depreciación me afecta a dos cosas. Me afecta el estado de resultados, pero simultáneamente también me afecta los activos, porque las depreciaciones y las amortizaciones están vinculadas con los activos. Por lo tanto, entonces, ¿de dónde yo sacaré este dato aquí de las depreciaciones y amortizaciones? Pues vendrán del estado de resultados, ¿cierto? Entonces, en principio, yo buscaré, acá tengo depreciaciones y amortizaciones, que son las de este lado, más las depreciaciones y amortizaciones que están acá en esta sección. Listo. Al sumarlas acá, ya me quedaron consideradas en el flujo, es decir, lo estoy devolviendo porque no refleja una salida de efectivo. Pero entonces, ¿qué pasa si yo aquí pongo un valor cualquiera en la depreciación y la amortización? Pongamos 500. Se me desacomoda el balance, ¿cierto? ¿Y por qué se desacomoda? Porque acá no estoy reconociendo el aumento en la depreciación acumulada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que formular en el balance la depreciación acumulada de tal manera que esto se incremente, ¿cierto? Acá en la parte de propiedad, planta y equipo la depreciación acumulada se me incremente la que yo tenía del periodo anterior, más las depreciaciones que se me están generando en el periodo. ¿Listo? Y miren que cuando yo las incluyo, automáticamente ya estoy cuadrado.
¿Listo? Entonces ahí ya han quedado incluidas. Y no importa el valor que yo ponga aquí en depreciaciones. Miren que yo puedo poner acá 500, 1000, 100, 1000, 1.000.000 y sigo obteniendo el mismo resultado. Y acá también puedo poner lo mismo. 400, 500, 25, 2500, 1.000.000 y exactamente el mismo resultado. Entonces ya está todo cuadrado. Entonces por ese lado estamos listos. Ahora, el deterioro de la cartera. De nuevo, acá nos pasa lo mismo. Este es un movimiento contable que nos afecta el estado de resultados como el deterioro, pero que simultáneamente, como no es una salida de efectivo, pues tiene que tener una contrapartida en el activo, que no es la caja. Entonces, ¿en cuál sí sería? Pues naturalmente tengo que reflejar el deterioro de cartera en la cartera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo tengo por este lado, acá vemos que yo tengo una pérdida por provisión, ¿cierto? Entonces, aquí en el flujo de efectivo yo tengo que traerlo, yo tengo que traer esta pérdida por provisión. Listo. Ese es del deterioro de cartera. Muy bien. Pero fíjense que si yo coloco acá el deterioro de cartera y pongo un valor cualquiera, se me va a descuadrar. ¿Cierto? ¿Por qué se me descuadra? Porque yo no estoy reconociendo el deterioro de cartera en los activos. Entonces tengo que reconocerlo en los activos. ¿Cómo hago eso? Pues el deterioro de cartera acumulado va a ser el del periodo anterior más el que yo estoy reflejando en el mismo periodo. Pero observen que aquí estas están sumando a los costos, ¿cierto? Y el deterioro de cartera está restando en el estado de situación financiera. Por lo tanto, acá me debe restar, ¿cierto? Debe restarme esta pérdida para que aquí yo refleje que la pérdida que me aumenta el costo también me aumenta la pérdida acumulada. Y de esta manera ya me queda cuadrada. ¿Listo? Bien, ¿qué sigue? Entonces ya tenemos cuadrado ese elemento y observen que sea el valor que yo ponga acá, 5.000, 10.000, 25.000. No importa cuál ponga yo ahí, de todas maneras seguiré cuadrado. Muy bien, seguimos con la siguiente línea. Entonces esta dice otras reversiones. Estas las pusimos acá simplemente para efectos de conciliar con el estado de flujo efectivo anterior. Pero observen ustedes que esas no las voy a proyectar, ni las voy a ajustar, ni las voy a mover porque hacen parte de esos otros movimientos que en general no vamos a tocar. Por lo tanto, esa la dejamos quietita. Ahora nos falta la de los impuestos, que los estamos devolviendo para efectos de dejar solamente lo que es la generación bruta de efectivo, la generación interna de fondos. Entonces los traemos de aquí, ¿cierto? Estamos pagando el impuesto de renta, lo estamos dejando acá causado y lo estamos poniendo en este lugar. Pero observen que si acá ponemos un valor de impuesto de renta, se nos va a descuadrar de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos que reflejar el impuesto que efectivamente estamos pagando. ¿Cuál es el impuesto que estamos pagando? Pues no siempre es el mismo el causado que el pagado, ¿cierto? La tasa efectiva de impuestos varía y además porque los periodos difieren, porque yo genero un impuesto de renta a final del año, pero la renta se paga más o menos por allá en dos cuotas, una en marzo y la otra por allá en junio, ¿cierto? Entonces, por esa razón, los impuestos pagados no son iguales a los causados. Sin embargo, para facilidad, porque al final eso simplemente es un movimiento de caja muy específico de la tesorería. En realidad eso no nos importa para efectos de hacer proyecciones estructurales del negocio. Entonces, aquí vamos a trabajar más bien es con la tasa efectiva de impuesto, no con la tasa regulatoria del impuesto, sino con la tasa efectiva, que es lo que efectivamente yo pago, y entonces vamos a asumir que efectivamente el impuesto causado es el mismo pagado, ¿sí? No nos vamos a complicar con el impuesto que nos queda por pagar o el impuesto diferido, porque ese tipo de cosas al final nos generan es una complejidad en el registro, pero en últimas no nos agregan mucho valor tener ese nivel de precisión. Entonces vamos a asumir que es la misma tasa efectiva y que es la tasa efectiva y que por tanto entonces lo que yo estoy causando impuesto es lo mismo que voy a traer. Entonces, en ese caso, yo debo traer acá el impuesto de este lugar también, ¿cierto? Y cuando ya lo traigo aquí, entonces ya se me está reflejando y ya debería cuadrar, ¿cierto?
Entonces vamos a mirar acá qué pasó. Entonces yo tengo acá un impuesto, este me da una pérdida, está aquí la salida del impuesto, estamos devolviendo el impuesto y por este lado la variación del capital de trabajo me da 100. ¿Listo? Entonces la caja del periodo me da 100, pero entonces fíjense que aquí me está dando es como si este impuesto fuera positivo. Entonces lo que está es mal sumado. Entonces yo tengo que reflejar acá el pago de impuestos con el negativo de esta cuenta, ¿cierto? Observen que la importancia de los signos es fundamental. Yo no me puedo equivocar en los signos y por eso yo debo ir revisando transacción por transacción, porque si yo ya he hecho 4, 5, 7, 10 transacciones y no las estoy verificando una a una, pues entonces se me va a descuadrar los estados financieros y no voy a saber por dónde. Listo. Una vez ya lo formulo bien, puedo poner acá el valor que yo quiera y voy a seguir cuadrado sin ningún problema. ¿Listo? Ya hemos cuadrado entonces la sección acá de impuestos causados. Muy bien. La parte de intereses la vamos a dejar para después cuando estemos en financiación. Por ahora concentrémonos en la parte de operación. Las que más nos interesan son estas tres, ¿cierto? Porque la de impuestos ya la cuadramos. Entonces, y esta solamente la usamos para efectos de conciliación, al igual que las otras reversiones de aquí. Entonces, lo que nos interesa es cuadrar estas. Muy bien. Estas son variables de stock y es muy importante diferenciar las variables de stock de flujo. Las de flujo son como por ejemplo las del estado de resultados y las del flujo del efectivo, ¿cierto? Me están reflejando un cambio durante un periodo. En el otro me están reflejando un movimiento acumulado. Entonces fíjense que aquí lo que nosotros tenemos en el estado de flujo efectivo es la variación de los inventarios, ¿sí? Por tanto, para que a mí me cuadren las cosas, entonces la variación de los inventarios va a ser la diferencia entre los inventarios que yo tengo en este momento, ¿cierto? Y los que tenía antes. Entonces, este inventario menos este. La variación acá en este caso es cero. Pero observen que si yo, por ejemplo, cambio este valor aquí y estoy cambiando este inventario, por ejemplo, acá estoy poniendo otro valor distinto, sigo cuadrado. ¿Por qué sigo cuadrado? Porque en la caja yo ya estoy reflejando que están cambiando los inventarios. Yo puedo poner acá el que yo quiera y ya está cuadrado. Entonces, ya de esa manera me aseguro que cualquier movimiento que yo haga por el lado del inventario me va a quedar recogido adecuadamente dentro de el estado de flujo de efectivo. Siguiente, tengo que hacer el mismo ejercicio con las cuentas por cobrar y con las cuentas por pagar, pero aplica exactamente la misma lógica. Entonces, yo simplemente tengo que reconocer es la variación entre las cuentas por cobrar, ¿cierto? Tomo el total para que no me enrede con el detalle, ¿cierto? Entonces, acá tengo dos tipos de cuentas por cobrar, las que son de estas que son a clientes y estas que son con partes relacionadas. Entonces, para asegurarme, si en la proyección yo voy a mover las dos, entonces pues debo colocar las dos. Si no, puedo colocar solamente la que voy a mover en general. Miren que acá tengo que revisar muy bien la formulación para asegurarme cuáles son las que incluyen. Fíjense que estas de otras partes relacionadas no están incluidas. Entonces, por eso debo sumarlas también dentro de la cuenta. Entonces aquí lo que hacemos es reflejar las dos variaciones. Entonces, la variación en las cuentas por cobrar a clientes, que son estas que están acá, más la variación de estas cuentas por cobrar a partes relacionadas, que son estas otras. Fíjense que al final, si estas cuentas a partes relacionadas no son muy importantes, pues yo las puedo integrar con estas otras cuentas y sumarlas en una sola y si al final me simplifica el ejercicio también podría funcionar. Si por precisión tiene sentido para rotaciones y demás, pues yo puedo dejar las dos separadas. Lo importante es que yo siempre sea consistente en el tratamiento que le dé. Y aquí yo lo muevo
y fíjense que ya me debe quedar cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aquí muevo las cuentas comerciales por cobrar, miren que yo si cambio de valor, cualquiera que sea, no importa qué pase, igual seguimos cuadrados. ¿Listo? Entonces, eso nos muestra que está bien el hecho, el ejercicio. Siguiente, vamos con la parte de cuentas por pagar y hacemos exactamente la misma operación. Entonces, lo que vamos a hacer en las cuentas por pagar, vamos a ver aquí que nos aparecen las cuentas por pagar en el pasivo, ¿cierto? Tenemos estas a proveedores y a partes relacionadas, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente la misma historia de lo que hicimos acá, ponemos la variación entre lo de un año y otro para partes relacionadas y lo mismo para los proveedores. ¿Listo? Muy bien. Perdón, acá estaba tomando las... No, entonces son estos que están más aquí arriba. Listo, ya están correctos. Y con eso ya tenemos la variación de estas cuentas. Muy bien. Listo. Incremento de otros activos y pasivos netos, la misma historia, es otra que tenemos solamente por consolidar y por conciliar con los estados financieros pasados, pero ya estamos cuadrados. Muy bien. ¿Qué sigue aquí? Sigue para propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Todos los componentes de inversión. Y fíjense que aquí está la diferenciación entre planta y equipo y propiedades de inversión, ¿cierto? Están separados e incluso también están la compra de activos intangibles, importes por venta de propiedad, planta y equipo, activos intangibles, neto de flujo en controles subsidiarios y negocios conjuntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues conectar con las variaciones del balance arriba que corresponden con esas, ¿cierto? Entonces, acá, por esa razón, fíjense que aquí, por esa razón era que teníamos que dejar acá separado la depreciación de las compras. Entonces, para que nos aseguremos que aquí el cambio nos queda bien, fíjense que no lo hacemos sobre los activos netos, que sería esta línea de la propiedad de inversión, sino sobre esta que nos dice costo, ¿cierto? Entonces, mm, lo que hacemos acá es tomar todo el costo, ¿cierto? Y medir la variación de esas dos. Muy bien. Entonces, final menos inicial. Y lo mismo, perdón, este es para propiedad, planta y equipo. Entonces, este es para propiedad, perdón, para inversión. ¿Listo? Fue donde lo pusimos acá. Vamos a asegurarnos que estamos haciéndolo bien. Sí, primero va inversión. Entonces, la inversión la estamos acá colocando con el mismo rótulo que es propiedad de inversión. Listo. Y propiedad, planta y equipo, entonces lo hacemos con el rótulo de propiedad, planta y equipo. Entonces vamos aquí a los activos, tenemos propiedad, planta y equipo, el costo de la propiedad, planta y equipo, que es este que está aquí, y restamos el final menos el inicio. Listo. Observen ustedes que cualquier inversión que yo haga aquí en la propiedad, planta y equipo, ya va a quedar reflejada. Si yo, por ejemplo, me muevo a 1.800.000 acá, ahí estamos teniendo un cambio, ¿cierto? ¿Por qué estamos teniendo un cambio? Entonces resulta que se nos está disminuyendo. Vamos a ver si este está considerado o no está considerado. Entonces miremos nuevamente. Dijimos que estábamos tomando acá el costo completo, ¿cierto? Entonces asegurémonos que acá en el flujo de efectivo tenemos, estamos reflejando ambas variaciones. Entonces, aquí estamos reflejando en primer lugar acá el costo en la propia planta de equipo, ahí estamos bien, ¿cierto? Y acá estamos reflejando el de la propia inversión, ¿cierto? Muy bien, lo estamos haciendo en la línea de costos, de manera que ahí estamos correcto.
Y tenemos que asegurarnos que estos acá en el activo no corriente, estos se están sumando entre ellos, ¿sí? Porque acá entonces tenemos el costo que está sumando aquí, ¿cierto? Y este que me está restando con la depreciación. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio este? Se me va a descuadrar. ¿Por qué se me descuadra? Que no estamos reflejando. Entonces aquí que estamos reflejando por este lado, estamos tenemos un problema de signos. Entonces fíjense que aquí lo que estamos teniendo es una disminución, ¿cierto? Y por este lado lo que estamos teniendo, lo que reflejamos fue una disminución. Pero entonces, ¿qué significa? Una disminución de propiedad, planta y equipo, que en realidad es una venta. O sea que lo que está haciendo es que me está sumando caja y acá me la está restando. Bien. Entonces ahí viene la dificultad y por eso vuelvo, insisto, en que el tema de signos es muy, muy importante irlo haciendo poco a poco con cada uno para que no vaya a haber problema en la conciliación. Entonces, ¿cómo arreglamos ese problemilla? Entonces pusimos nosotros acá que la variación era negativa. Entonces, pues básicamente lo que hay que hacer es acá multiplicarlo por menos, ¿cierto? Y al hacer eso ya nos queda correcto, ¿cierto? Porque aquí lo que estamos reflejando es que en inversión se utilizó este valor, ¿cierto? Y lo que estamos viendo es que esa caja terminó siendo, entonces acá nos está cuadrando, pero fíjense que aquí, ¿por qué nos está sumando? Porque fíjense que acá no estamos comprando propiedades, sino que si lo que está pasando es que estamos pasando de 312 a 45, lo que está pasando es que estamos vendiendo propiedades y como consecuencia de eso aumenta la caja. Pero si acá nos pasáramos a 500, miren que ahí lo que va a pasar es que el impacto en la caja va a ser negativo, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tener acá por este lado es que la caja disminuyó en 187.000, que es la diferencia entre los 500.000 y los 312.000. ¿Listo? De esa manera nos aseguramos que tenemos el signo correcto y ya podemos poner cualquier cambio en propiedad, planta y equipo y no vamos a tener problema. Listo, vamos a volver a restablecer el mismo para que no nos genere confusión. Queda cuadrado ese. El mismo cambio que acabamos de hacer en propiedad, planta y equipo, perdón, en propiedades de inversión es el mismo que debemos hacer en propiedad, planta y equipo para que no tengamos problema. ¿Listo? Y con eso ya nos queda arreglado, ¿cierto? No vamos a tocar sino esos dos. De pronto más adelante veremos en más detalle la parte de los intangibles, pero por ahora vamos a dejarlo en este punto, cuando estemos viendo todo el detalle de las actividades de inversión. Por ahora, seguimos cuadrados de esta forma. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Vamos por el lado de financiación, ¿cierto? Entonces, por el lado de financiación, estas no las vamos a proyectar, estas no las vamos a proyectar, pero sí vamos a necesitar reflejar el cambio en obligaciones financieras, ¿cierto? Este va a ser muy importante. El incremento en obligaciones financieras y el pago en obligaciones financieras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a reflejar eso? Aquí vamos a necesitar un condicional. Necesitamos reflejar que nos refleje aquí un incremento en obligaciones financieras cuando los pasivos aumenten. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, vamos a poner con un condicional sí que las obligaciones financieras aumentan. Pero entonces observen que yo aquí tengo que considerar dos elementos de las obligaciones financieras. Yo tengo unos préstamos bancarios a corto plazo, ¿cierto? Y tengo unos préstamos bancarios a largo plazo, ¿verdad? Listo. Entonces, yo tengo que reflejar el cambio en esas dos cuentas, ¿cierto? En la suma del endeudamiento de las dos. Entonces, ¿cuál es la prueba que vamos a hacer aquí? Que si la resta de eso es mayor a cero, ¿cierto? Entonces me coloque el valor resultante de la diferencia entre
la suma de estas, que es el endeudamiento total, y la suma de la deuda que había en el periodo anterior. Y si no, si es negativo, entonces que pues, si es mayor o igual a cero, que me ponga acá. Y si no, que me ponga cero. ¿Por qué? Porque solamente estamos reflejando incrementos en la deuda, ¿sí? Entonces solamente va a haber un incremento en deuda si la cifra del año siguiente es mayor a la anterior. Muy bien. Acá en este caso, entonces nos dará cero porque no tenemos ningún movimiento. Y asimismo debemos formular ya tenemos el de obligaciones financieras y también el pago de obligaciones financieras. ¿Cuándo vamos a tener un pago de obligaciones financieras? Cuando disminuyen los pasivos. Entonces, en este caso debemos hacer la misma fórmula, ¿cierto? Pero debemos tener cuidado con los signos. Entonces, tenemos acá, partimos la misma fórmula, pero el condicional va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque acá lo que vamos a tener es que si la variación es menor a cero, ¿cierto? Entonces yo lo que debo reflejar es la diferencia entre esas dos, ¿cierto? Pero la debo multiplicar por menos uno, ¿cierto? De tal manera que yo refleje esa diferencia como un pago, ¿vale? Listo. Ahora vamos a hacer la prueba. Estamos acá en los pasivos, ¿cierto? Supongamos que yo me endeudé aquí más o menos en 50.000 y estas deudas pasaron a 300. Listo. Observen que ahí sigo cuadrado. Y acá yo quedo reflejando que yo me endeudé en 48.000 adicionales, ¿cierto? Listo, muy bien. Ahora miremos qué pasa si yo lo que hice fue, en vez de eso, hacer una amortización a capital. Entonces yo hice, pagué aquí 200.000. Listo, acá se me descuadra. ¿Por qué se me descuadra? Porque acá yo estoy reflejando el pago de la obligación financiera, ¿cierto? Pero acá yo estoy sumando todo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí el pago no lo tengo que reflejar con un menos uno, sino que lo tengo que reflejar tal cual como fue, ¿cierto? Entonces simplemente la disminución. Y ahí ya me va a quedar cuadrado. ¿Listo? Entonces observen que sin importar el valor que yo ponga aquí en el endeudamiento, ¿cierto? O sea que yo lo aumente, o sea que yo lo pague, yo de todas formas voy a seguir cuadrado. Muy bien, lo mismo me va a pasar con las obligaciones de largo plazo. Miren que yo sea que yo me endeude aquí más, me endeude menos o me endeude más, en cualquier caso voy a seguir cuadrado. ¿Listo? Y de esa forma nos aseguramos que efectivamente yo esté reflejando los pagos y los desembolsos de deuda, ¿cierto? Que es muy importante para cuando nosotros estamos haciendo las proyecciones, sobre todo en la parte de financiación. Fíjense que aquí ya está quedando cuadrado ese componente y se nos está cuadrando también simultáneamente el estado de situación financiera. No tenemos ningún inconveniente por ese lado. Muy bien. Pero la deuda tiene dos componentes, ¿cierto? Tiene la amortización y los desembolsos, pero también tiene el pago de intereses. Entonces vamos a hacer el pago de intereses. El pago de intereses proviene del estado de resultados que habíamos dejado pendiente al inicio de la explicación. Entonces fíjense que aquí tenemos dos clases de intereses, ¿cierto? Entonces en esta línea yo deberé sumar la suma de los dos tipos de intereses, ¿cierto? Entonces voy a sumar acá el interés de los préstamos y arrendamiento financiero más el de los pasivos por arrendamiento, ¿cierto? Entonces aquí tengo los dos intereses. Adicionalmente también, fíjense que si yo acá reflejo un pago de interés, vamos a ponerlo por ejemplo en alguna de estas líneas, 50, se me va a descuadrar. ¿Por qué? Porque aquí yo lo estoy devolviendo, pero me falta reconocer el pedazo en el que yo efectivamente estoy pagando esos intereses. Observen que aquí van con signo negativo. Eso quiere decir que yo debo poner acá por pasivos financieros
los debo poner acá en negativo y acá por arrendamientos también los debo poner en negativo. Listo, ya está. Entonces fíjense que estas ya quedan formuladas, estas yo no las debo tocar. Todas estas ya están formuladas, por lo tanto no las debo tocar. Las que debo mover son las del estado de resultados y las del estado de situación financiera. Miren, si yo pongo acá 50, 100, 1500, yo sigo cuadrado. Cero, sigo cuadrado. Acá 50, 100, 1500, 2500. En cualquier caso, sigo cuadrado, ¿cierto? Entonces ya cuadré los intereses. Bien. Y fíjense que aquí se habla de otros pasivos que son los pasivos financieros bajo leasing, ¿cierto? Y eso tiene que ver con los arrendamientos. Ustedes recuerdan en el estado de resultados, en el estado de situación financiera, perdón, había una parte que decía pasivos por arrendamiento y de hecho por eso fue que hicimos esa diferenciación, ¿vale? Entonces, acá nos aplica la misma lógica que utilizamos en el pasado para la deuda. Entonces observen que aquí, dentro de los flujos de financiación, entonces dice eh, por este lado, dice disminución en pasivos financieros bajo leasing, ¿cierto? Pero no hay el incremento por pasivos financieros bajo leasing. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos toca formularlo en en una misma fila, ¿sí? En el caso de las obligaciones financieras lo hicimos con dos filas, que eran estas dos, cuando había incremento y cuando había pago, pero acá solamente es una fila, que se refleja negativa cuando es una disminución y positiva cuando es un incremento. Entonces yo acá lo que debo hacer es otro condicional. Entonces si la parte acá de los pasivos por arrendamiento, ¿cierto? Que son estos, em, que están aquí. No, pasivos a largo plazo, sí, arrendamientos financieros. Entonces, si estos arrendamientos de acá son positivos, entonces vamos a poner mayores o iguales a cero, entonces en ese caso será un aumento. Entonces ya vimos que si es aumento, acá lo debemos reflejar positivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que debe quedar igual. Para no copiarlo y que ustedes puedan verlo en tiempo real, entonces coloquémoslo aquí. Entonces, miren. Entonces, en caso de que esos sean positivos, entonces yo debo igual colocar esta variación en positivo, ¿cierto? Y en caso de ser negativa, pues yo simplemente coloco la variación en negativa, ¿cierto? Que en este caso sería, pues, que la variación entre este y este daría negativa. Pero fíjense que siguiendo ese mismo condicional, al final lo que nos damos cuenta es que la variación, sea como sea, va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, entonces aquí simplemente, como hicimos en la variación de inventarios y de cuentas por cobrar, lo único que tendremos que colocar es la variación así solita de los arrendamientos financieros de un periodo al otro, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá, tenemos los arrendamientos financieros que están aquí, este menos este, y ahí ya vamos a estar listos. Como tenemos porción corriente y no corriente, tendremos que incluir ambas partes. Entonces acá estamos incluyendo la no corriente y acá vamos a incluir la corriente. Hice la fórmula mal. Es este más la porción corriente, ¿cierto? Menos la misma suma, pero para la porción para el año anterior, ¿cierto? Y ahí ya nos va a dar la variación. Listo. Vamos a ver qué pasa con la fórmula que nos puso un problemilla.
Así que acá tenemos un valor en texto, entonces este va a ser el problema. Fíjense que si yo acá coloco 50, estamos cuadrados, si coloco 100, estamos cuadrados, si coloco 1500, estamos cuadrados, no importa cuánto ponga ahí en el arrendamiento financiero, si pongo aquí 2500 ya está, 25.000, pongo 45, 30, el valor que yo quiera, igual voy a estar cuadrado. ¿Listo? Con eso me aseguro que la parte de financiación está completa. ¿Listo? Entonces ya tengo incorporado intereses, aumentos y disminuciones de deuda, ¿cierto? La caja del periodo ya me está sumando, este aquí yo podría colocar cualquier valor y entonces no está conciliado, ¿cierto? Este efecto por variación en tasa de cambio es simplemente un elemento contable, ¿sí? Que realmente no nos afecta a la caja y si ustedes se dan cuenta, salvo en estos años que hubo una adquisición y unos movimientos importantes, por eso en general es un valor bajito que no vale la pena proyectar. Entonces este es un valor que no vamos a tocar. Lo podemos ajustar, pero el ajuste de este valor mueve muchas cuentas simultáneamente dentro del estado de situación financiera. Entonces, de nuevo, no vale la pena entrar en esa complejidad porque no nos agrega ningún valor entrar en esa complejidad. Listo. Para efectos de la proyección no nos afecta nada. Entonces, este también lo guardamos por conciliación con años anteriores, pero no nos va a tener ningún efecto hacia adelante. Bien. ¿Qué nos queda? Pues ya tenemos proyectado este, ¿cierto? Este proviene del mes anterior, este viene de la suma de estos, entonces aquí ya estamos cuadrados. ¿Qué nos resta por hacer? Pues simplemente, y esta es la ventaja de tener todos los estados financieros en el mismo lugar, entonces ya no nos queda sino coger y seleccionar todos los valores, ¿cierto? Y pegar las fórmulas para los periodos siguientes. Listo. Entonces, ¿por qué no nos cuadra? Entonces vamos a ver acá, vamos a volver a verificar por qué no nos cuadra. Acá se nos va a descuadrar y probablemente tiene que ser por el tema de las utilidades. Entonces vamos a ver por qué se nos está descuadrando acá. Entonces, efectivamente, porque estamos partiendo de las utilidades de un valor erróneo. Entonces, acá, en este caso, para que esto no nos siga pasando cuando nos arrastremos, entonces en vez de ponerle un valor fijo acá, arrastremos con este y van a darse cuenta que al arrastrar aquí este, ya se nos debe cuadrar. Entonces, aquí ya estamos con este y acá tenemos la misma dificultad, ¿cierto? Entonces acá a partir de este valor, entonces simplemente lo que vamos a hacer es borrar este que viene de las ganancias acumuladas, ¿cierto? Y aquí vamos a pegar la fórmula. Listo. Y ya estamos cuadrados. Entonces, siempre es muy importante que hagan ese ajuste de las utilidades acumuladas para que no vayamos a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, observen que ese es el cambio que hay que hacer. Entonces, ¿cómo verifico que estoy bien? Yo tengo que sumar las ganancias acumuladas que las que se generaron en el año anterior más las que se generaron en el año siguiente, ¿cierto? Más las que sí, o sea, las que ya venían acumuladas en el año anterior más las que se generaron en ese mismo año, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo acá. Las que se generaron, las que venían ya acumuladas para ese periodo más las del año siguiente, ¿cierto? Y ya está proyectado de esta forma el estado financiero. ¿Listo? Bien. Y ya que sabemos que está bien, entonces ya podemos arrastrar las fórmulas sin problema. Entonces ya las movemos para acá y ya los hemos movido. ¿Listo? Importante. Fíjense que al hacerlo de esa manera, acá ya no nos restará sino copiar los formatos para asegurarnos que conservamos el mismo formato. ¿Cierto? Entonces acá simplemente copiaremos este formato, el mismo formato aquí para que los números se nos vean bonitos. Pues copiar los formatos entre las dos secciones. Listo. Lo mismo para el estado de resultados. Pues copiamos el formato.
lo trasladamos al otro y lo mismo finalmente para el flujo efectivo. Ponemos el formato anterior y le ponemos el siguiente. Bien, entonces esto nos sirve muchísimo porque ya de aquí para adelante, fíjense que yo puedo poner cualquier supuesto en cualquiera de estas. Le puedo poner aquí que esto crece al 5%, por ejemplo, y siempre va a estar cuadrado. Bien, yo puedo colocar que, por ejemplo, el inventario crece al 10% y siempre va a estar cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces, como ven, puedo mover cualquiera. Es importante que dejen señaladas en colores, que dejen señaladas en colores por lo menos mientras hacen esto la primera vez, ya después le pueden quitar los colores, pero que dejen claro cuáles son las celdas que pueden mover y cuáles son las que no, ¿cierto? En el estado de resultados, en los estados financieros. Se van a dar cuenta cuando hagamos las otras partes del modelo que de hecho la proyección de los estados financieros no se toca, solamente se utiliza para generar los indicadores. Entonces, esto todos son valores de salida porque de hecho estos supuestos los vamos a traer de otras hojas que vamos a programar o vamos a formular por aparte. Pero por ahora, simplemente para que ustedes hagan las pruebas y se den cuenta que esté funcionando bien, entonces pues pueden colocar, por ejemplo, acá estas que son las cifras que pueden, esta que está con fórmula, esta no se puede, pero por ejemplo estas sí las pueden mover, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, podrían poner en azul, con este azul y ustedes saben que esas sí las pueden tocar. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Si quieren, si no, las pueden dejar igual para que no les vaya a dañar la formulación una vez ya la hayan construido. ¿Listo? Y el último punto que falta por decir, observen que aquí ya todo se mueve solito, no hay que tocar nada, todo ya queda formulado, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hay es que meterle los supuestos, que crecer aquí en las ventas, que yo quiero que las ventas crezcan con el PIB y asumo que el PIB es, por ejemplo, del 3,5%. Entonces, si las ventas aumentan aquí, entonces vamos a ver. Listo, entonces acá se me descuadra. ¿Por qué se me descuadra? Entonces siempre ustedes tienen que ir verificando en todos que las cosas les vayan cuadrando, ¿cierto? Entonces acá, ¿por qué no nos están cuadrando? Entonces vamos a ver qué nos está pasando. Entonces, en las utilidades, a ver si las utilidades están creciendo o no están creciendo con lo que corresponde. Ah, ya. Entonces lo que nos está faltando aquí es que las utilidades no están creciendo acá en este otro componente, ¿cierto? Y por eso se nos está descuadrando. ¿Cómo pueden ustedes saber rápido que hay un descuadre? Pues además del control o dónde está el problema. Fíjense que acá lo que está pasando es que el total de activo da 59 y el pasivo más patrimonio nos está dando 39, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estas ventas que están reflejadas en utilidades no se están reflejando adecuadamente en la caja, si están, ¿cierto? ¿Dónde nos están reflejando? Pareciera que nos están reflejando en el patrimonio. ¿Listo? Listo. Entonces vemos que está descuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a volver a poner acá el supuesto. Ventas aumentando al 3,5. Listo. ¿Y por qué está descuadrado? Porque fíjense que acá tenemos las utilidades totales, pero aquí para efectos de las retenidas lo separamos entre la controladora y las no controladoras, ¿cierto? Acá en esta y en esta. Entonces, ¿qué significa? Que las debemos asignar en alguna proporción. Dentro del estudio que ustedes hagan de la compañía tendrán que entender en qué proporciones se refleja esto, la controladora y la no controladora, ¿sí? Si no, simplemente pueden dejarlo en términos de la utilidad neta del ejercicio, que para efectos prácticos no tiene ninguna implicación acá, porque de todas formas nosotros las estrategias que hagamos
Esto tiene implicaciones para la valoración puntual de la compañía, pero en términos de las estrategias que hagamos, pues da lo mismo porque lo que hacemos para una le aplica para todas, ¿sí? Entonces, simplemente lo que va a pasar es que la proporción que corresponda de las no controladoras, pues se ajustará según se necesite, pero en últimas no nos cambia la lógica de las estrategias ni nos cambia la lógica de la modelación. Entonces acá voy a asumir simplemente que este es el 80 y que este es el 20%. Y con eso ya tenemos, eh, ya nos va a cuadrar porque ya estamos reflejando el cambio en las utilidades. Si no, lo podríamos hacer de manera general, simplemente a esta, a las utilidades netas del ejercicio, le sumamos la del periodo anterior y lo hacemos de manera particular sin necesidad de separar de las controladoras de la no controlada. ¿Listo? Pero nos da exactamente lo mismo. Entonces observen que aquí yo puedo poner cualquier supuesto, yo puedo colocar acá que los costos sean un margen del 75%, por ejemplo, o digamos del 80%, ¿cierto? Y fíjense que ahí sigo cuadrado, ¿cierto? Entonces fíjense que yo puedo poner aquí ya cualquier supuesto sobre las cifras y no se me va a descuadrar, no se me va a volver a descuadrar ese balance de ninguna manera. ¿Listo? Por último, esta parte que aparece acá de las variaciones es importante para calibrar qué tan real le son los supuestos que estoy utilizando. Fíjense que acá yo estoy comparando del 18 al 22 y del 23 al 27, que son los periodos, que es el periodo proyectado. Y este que es el de el inicio de los estados financieros hasta el final del periodo proyectado. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es mirar qué diferencia existe entre el periodo previo y el periodo proyectado. No significa que esto deba dar exactamente igual, pero lo que significa es que si esto está cambiando drásticamente, por ejemplo, vamos a mirar, digamos que las ventas acá vienen, acá vamos viendo, ¿no? Acá las ventas vienen creciendo aproximadamente en promedio al 6,8%, ¿cierto? Y entonces, si yo acá voy a colocar que las ventas van a aumentar en promedio al 10%, yo lo puedo colocar. Y fíjense que acá, pues yo no voy a tener problema porque el estado financiero me va a cerrar. Pero ese 1% adicional de crecimiento que estoy reflejando en ventas, ¿cuál es la razón de fondo que me explica el por qué esto está creciendo de más? Si yo no tengo una razón para explicar por qué esto está creciendo de más a lo que lo hacía históricamente o de menos a lo que lo hacía históricamente, estoy haciendo un supuesto implícito, ¿sí? La base de una proyección de una compañía es proyectarla tan parecida como se pueda a cómo se viene comportando, ¿sí? Por supuesto, si en el 2020 y en el 2021, por ejemplo, acá en el 2020, hay algún tema relacionado con COVID, que nos afectó la naturaleza de la compañía, pues entonces deberemos ajustar estos promedios para excluir el periodo del COVID o promediar entre el ciclo completo del COVID, que ahí ya las cosas se normalizaron. Pero entonces yo tengo que tratar de identificar si el negocio se comporta tal y como es, que en el mundo financiero se le conoce o se le dice business as usual, o sea, el negocio se comporta tal como se viene comportando, pues a futuro yo debería ver ese mismo comportamiento. Entonces, la proyección básica que hacemos de una compañía es basada en que las cosas se mantengan más o menos como se vienen comportando. Y lo que vamos a hacer en todo el ejercicio de estrategia financiera de aquí para adelante es entender cómo es que le cambiamos esa naturaleza, ¿cierto? Cómo cambia ese business as usual cuando yo le meto estrategias en el lado operacional, en el lado de inversión y en el lado de financiación. ¿Listo? Entonces, pues eso era lo que teníamos para este video que seguramente les va a ser muy útil para que monten esos primeros estados financieros. Ya en los siguientes videos estaremos viendo cómo se hace la modelación para incorporar los elementos que están relacionados con la operación, la inversión y la financiación, cómo se modela eso de manera explícita, pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso con las explicaciones teóricas. Muchas gracias.